Nos burlaban por usar teléfonos antiguos y no tener WhatsApp. Pero cuando descubrieron que la tecnología había matado a nuestros hermanos de armas, el silencio fue ensordecedor. Cada vez que escucho una notificación, revivo aquel día. Nos llamaron anticuados, pero sobrevivimos lo que ellos ni imaginan. Lo que esos jóvenes no sabían era que la tecnología que todos amaban era la misma que nos había traicionado 26 años atrás, y que las heridas invisibles duelen más que las físicas, y duran más. Mi nombre es Ramón Vázquez. Tengo 68 años, y cada miércoles a las 3 de la tarde me reúno con mis 3 hermanos de armas en el café El Encuentro, del centro de la ciudad. No somos hermanos de sangre, pero compartimos algo más profundo: el peso de haber sobrevivido cuando otros no pudieron hacerlo. Jorge Morales, 70 años, siempre llega primero. Se sienta en la misma silla de la esquina, de espaldas a la pared, con vista completa a la entrada principal y las 2 salidas de emergencia, viejo hábito militar que ninguno de nosotros hemos podido abandonar. Cuando llego, ya tiene extendido el periódico físico sobre la mesa, sus lentes bifocales reflejando la luz de la ventana, mientras marca con un lápiz las noticias que considera importantes. Antonio Silva, 66 años, llega exactamente a las 3:05. Siempre pide lo mismo: café negro, sin azúcar, sin leche, y paga con monedas exactas que cuenta meticulosamente antes de ordenar. Rechaza cortésmente cualquier propina digital que le sugiera la mesera, prefiriendo dejar billetes pequeños sobre la mesa. Pedro Castillo, 72 años, es el último en llegar. Camina despacio, no por edad, sino por costumbre. Aprendió en el ejército que la prisa mata, y nunca olvidó la lección. Siempre trae una fotografía impresa de su nieta en su billetera, la misma que nos muestra cada semana como si fuera la primera vez, con el orgullo renovado de un abuelo que encontró razones para sonreír después de décadas de no hacerlo. Y yo, Ramón Vázquez, ex capitán, 78 años vividos como si fueran 150. Me siento siempre en la silla que me permite ver a mis 3 hermanos y vigilar el perímetro. Anoto recordatorios en una libreta de papel con una pluma que me regaló mi esposa antes de que el cáncer se la llevara. Tinta azul, letra clara, todo lo importante por escrito. Nada de nubes digitales que pueden desaparecer o ser interceptadas. En nuestra mesa hay 4 teléfonos. 4 teléfonos flip antiguos, del tipo que los jóvenes llaman de museo. Son Nokia, Samsung y Motorola de hace 15 años, con pantallas pequeñas en blanco y negro, sin internet, sin aplicaciones, sin GPS, solo llamadas y mensajes de texto básicos. Para nosotros son perfectos. El café, El Encuentro, ha cambiado mucho en estos 10 años que llevamos viniendo. Antes era un lugar tranquilo, donde se podía conversar sin distracciones. Ahora está lleno de jóvenes con laptops conectadas a cargadores que serpentean por el suelo como cables de una sala de operaciones. Tienen audífonos puestos, pantallas brillantes reflejando en sus caras, y conversan más con sus dispositivos que entre ellos. Hay códigos QR en cada mesa para acceder al menú digital. Hay una aplicación del café que promete descuentos especiales. Hay altavoces que reproducen música ambiental interrumpida constantemente por el eco digital de notificaciones. Pings, dings, zumbidos, melodías cortas que hacen que Jorge se tense involuntariamente cada vez que las escucha. La mesera de hoy es nueva, una chica de unos 20 años con el cabello teñido de colores que cambian según la luz. Se acerca a nuestra mesa con una sonrisa profesional
y una tablet en la mano. «Buenos días, señores. ¿Ya decidieron qué van a ordenar?» «4 cafés negros», le digo, como siempre. «Perfecto. ¿Quieren pagar con la app del café? Tienen descuento del 10% si se registran hoy». Jorge levanta la vista del periódico, con esa expresión que conozco bien. Paciencia forzada, mezclada con irritación creciente. «Gracias, señorita. Pero pagamos en efectivo», le respondo amablemente. «Claro, no hay problema. Pero se están perdiendo de muchas promociones. ¿Seguro que no quieren que les enseñe? Es súper fácil. Solo necesitan descargar la app y...» «No, gracias», interrumpe Antonio, su voz más firme de lo necesario. La mesera se aleja un poco desconcertada, murmurando algo sobre señores mayores, que Pedro alcanza a escuchar pero ignora con la dignidad que solo da la experiencia. Es entonces cuando entran ellos. Son 3 jóvenes, tal vez de 22 a 25 años. La que parece liderar el grupo es una muchacha rubia con ropa de marca, cargando una laptop rosa y un teléfono que no deja de revisar. Detrás de ella viene un joven delgado con una camiseta que dice «Programador, convierto café en código», y una chica morena que graba todo con su teléfono como si cada momento de su vida fuera contenido para redes sociales. Se sientan en la mesa más cercana a la nuestra, desplegando un arsenal tecnológico. Laptops, tablets, cargadores, auriculares, cables y, por supuesto, teléfonos de última generación que colocan sobre la mesa como trofeos. «Sofía, ¿viste el video que subí ayer?», dice la morena mientras conecta su laptop. «Ya tiene 1000 visualizaciones». «Genial, María», responde la rubia sin levantar la vista de su pantalla. «Carlos, ¿tienes el cargador del MacBook?» «Aquí está», dice el programador, desenvolviendo cables como si estuviera armando una estación espacial. Durante los primeros minutos, los ignoramos. Estamos acostumbrados a ser invisibles para las generaciones más jóvenes. En un mundo donde todos miran pantallas, hombres como nosotros simplemente desaparecemos del campo visual. Pero entonces, Sofía nota nuestros teléfonos. «Ay, Dios mío», dice en voz lo suficientemente alta para que la escuchemos. «Miren esos teléfonos». Carlos levanta la vista hacia nuestra mesa y se ríe. «¿En serio? ¿Esos son teléfonos de los años 2000? Creo que son anteriores», añade María, enfocando discretamente su cámara hacia nosotros. «¿Esos aparatos aún funcionan?» Jorge aprieta el periódico entre sus manos, pero no dice nada. Pedro mira hacia su café como si fuera lo más interesante del mundo. Antonio me mira, esperando mi reacción. Yo mantengo la calma, pero siento esa tensión familiar en el pecho, la misma que sentía antes de una misión peligrosa. Probablemente no saben ni qué es WhatsApp. Continúa Carlos, alzando la voz intencionalmente. ¿Cómo hacen para comunicarse? ¿Palomas mensajeras? Los 3 jóvenes se ríen, y otros clientes comienzan a mirar hacia nuestra mesa. Sofía saca su teléfono y comienza a grabar discretamente. «Esto va perfecto para mi TikTok», murmura a sus amigos. «Los últimos humanos sin WhatsApp». «Oye», dice Carlos, levantándose de su silla con esa confianza arrogante que solo tienen los jóvenes que nunca han enfrentado consecuencias reales. «Quieren que les enseñemos a usar teléfonos de verdad». Se acerca a nuestra mesa con su smartphone en la mano, seguido por las miradas expectantes de Sofía y María. «Señores», dice con una sonrisa condescendiente, «puedo configurarles WhatsApp gratis. Es 2024. Tienen que adaptarse al mundo moderno». «No, gracias», respondo tranquilamente. «Pero es gratis», insiste, como si no hubiéramos entendido.
Y súper fácil. Solo necesitan descargar la aplicación, crear una cuenta y listo. Pueden mandar mensajes, fotos, hacer videollamadas. Dije que no, gracias, repito, mi voz un poco más firme. Pero Carlos no capta la advertencia en mi tono. O la capta y decide ignorarla. Miren, entiendo que las generaciones mayores tengan dificultades con la tecnología, pero esto es básico. Incluso mi abuela de 90 años usa WhatsApp. Jorge comienza a respirar más rápido. Puedo ver sus manos temblando ligeramente. Antonio se prepara para levantarse, pero lo detengo con una mirada. «Venga», insiste Carlos, acercando su teléfono a Jorge. «Solo tiene que tocar aquí para descargar la app». El sonido del teléfono, una notificación de WhatsApp con ese ping distintivo que conocemos demasiado bien, es lo que rompe la compostura de Jorge. «¡No!», explota, golpeando la mesa con tal fuerza que hace saltar las tazas de café. «No queremos su maldita tecnología». El café completo se queda en silencio. Todas las conversaciones se detienen. Todas las cabezas se vuelven hacia nosotros. Jorge está de pie, temblando, con lágrimas en los ojos y una expresión de terror que no había visto desde ese día, hace 26 años. «Jorge», le digo suavemente, poniéndome de pie también. Está bien, hermano». Pero Jorge ya no me escucha. Está de vuelta en 1998, en esas montañas fronterizas, escuchando la radio que mató a nuestros compañeros. Sale corriendo del café, dejándonos a los tres observando cómo nuestro hermano de armas huye de fantasmas que solo nosotros podemos ver. El silencio en el café es ensordecedor. Carlos, Sofía y María nos miran con una mezcla de confusión y incomodidad. Otros clientes susurran entre ellos, algunos grabando con sus teléfonos, todos tratando de entender qué acaba de pasar. «Discúlpenlo», les digo a los jóvenes con toda la dignidad que puedo reunir. «Mi amigo ha tenido un día difícil». Dejo dinero en la mesa, más de lo necesario, y salgo del café con Antonio y Pedro siguiéndome. Afuera, encontramos a Jorge apoyado contra la pared, respirando como si hubiera corrido un maratón. «¿Estás bien?», le pregunta Pedro, poniendo una mano en su hombro. Jorge tarda varios minutos en poder hablar. Cuando finalmente lo hace, su voz es apenas un susurro. «No puedo más con esto, Ramón. No puedo seguir fingiendo que estoy bien. Esa noche voy a la casa de Jorge. Vive solo desde que su esposa murió hace 5 años, en una pequeña casa que mantiene inmaculada con disciplina militar. Las ventanas tienen cortinas gruesas que mantiene siempre cerradas. No hay televisión, solo una radio vieja que sintoniza emisoras de música clásica. No hay computadora, no hay internet, no hay nada que pueda emitir un sonido inesperado. Lo encuentro sentado en su silla de la sala, con una taza de té frío en las manos. «¿Quieres hablar de ello?», le pregunto, sentándome en el sillón de enfrente. Jorge mira hacia la ventana cubierta, como si pudiera ver a través de las cortinas hacia un pasado que nunca lo deja en paz. Cada vez que escucho una notificación, dice lentamente, revivo aquel día. 26 años, Ramón, y todavía puedo escuchar perfectamente la última transmisión de Alejandro. Se queda callado por un momento, recordando. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo manejaba la radio principal. Yo coordinaba las comunicaciones. Mis coordenadas fueron las que mataron a Alejandro. «Jorge», le digo, usando el mismo tono que usaba cuando era su comandante, «no fue tu culpa. Alguien interceptó nuestras señales.
No podías saberlo, pero fui yo quien reportó nuestra posición. Fui yo quien siguió los protocolos, y por seguir los protocolos, Alejandro murió. Jorge se levanta y va hacia una cómoda vieja. De uno de los cajones saca una caja de metal oxidada. Adentro hay fotografías, cartas, medallas y documentos militares amarillentos. Alejandro tenía 23 años, dice, mostrándome la fotografía que todos conocemos bien. La misma edad que ese muchacho del café. El mismo entusiasmo por la tecnología, la misma confianza en que los aparatos modernos nos harían mejores soldados. Observo la fotografía. Alejandro Martínez sonríe a la cámara, con su uniforme impecable y sus ojos brillantes llenos de futuro. Era el especialista en comunicaciones más joven que habíamos tenido, un genio con las radios, los GPS, todos los equipos electrónicos que el ejército había comenzado a usar en los 90. Ramón, dice Jorge, hay algo que nunca te dije, algo sobre Alejandro. ¿Qué cosa? Tenía un hermano menor, un muchacho de 19 años que acababa de entrar a la universidad. Se apellidaba Martínez, como... Se detiene, mirándome con una expresión de comprensión gradual. Como la chica del café, terminó la frase por él. Sofía Martínez, susurra Jorge. ¿Crees que pueda ser? La posibilidad me golpea como un puño en el estómago. Si Sofía Martínez fuera la sobrina de Alejandro, eso significaría que se había estado burlando del tío que nunca conoció, del hermano de su padre que murió salvando civiles en una operación militar clasificada. Tengo que averiguarlo, le digo a Jorge. ¿Cómo? Tengo acceso a los archivos militares. Si Alejandro tenía un hermano llamado Diego Martínez, que ahora tendría 45 años. Al día siguiente, voy al centro de veteranos donde mantengo mi membresía. Es un edificio modesto, pero digno, con fotografías de todas las operaciones en las que hemos participado a lo largo de los años. La Operación Cóndor tiene su propio rincón, con las fotos oficiales y la lista de caídos. El archivo está en el sótano, cuidado por un veterano de Vietnam que conoce cada expediente de memoria. Le explico lo que busco sin dar demasiados detalles. Teniente Alejandro Martínez, dice, buscando en las gavetas. Operación Cóndor, 1998. Aquí está. El expediente confirma mis sospechas. Alejandro Martínez, 23 años, soltero, especialista en comunicaciones. Sobrevivientes: padre José Martínez, fallecido 2010, madre Carmen Vázquez, fallecida 2015. Hermano menor, Diego Martínez, nacido en 1979, edad actual, 45 años. El archivo incluye la dirección de la familia en 1998. Busco en el directorio telefónico público y encuentro a un Diego Martínez de 45 años que vive en el mismo barrio donde creció. Trabajo, agente de seguros, en una oficina del centro. Paso 2 días observando la oficina de seguros antes de decidirme a acercarme. Diego Martínez es un hombre de estatura media, cabello castaño con algunas canas, que camina con la postura recta de alguien que respeta la disciplina, pero nunca estuvo en el ejército. Se parece a Alejandro en los ojos y la forma de la nariz. Lo encuentro saliendo de su trabajo un viernes por la tarde. «¿Diego Martínez?», le pregunto. Se detiene. Me observa con curiosidad mezclada con precaución. Probablemente no está acostumbrado a que extraños lo aborden en la calle. «Sí, soy yo. ¿Lo conozco?» Mi nombre es Ramón Vázquez. Era el capitán de su hermano Alejandro. El cambio en su expresión es inmediato y dramático. La curiosidad se convierte en shock. Luego, en una mezcla de dolor y esperanza
que reconozco en los rostros de todos los familiares que he tenido que contactar a lo largo de los años. Alejandro susurra. ¿Usted estuvo ahí cuando...? Sí, estuve con él al final. Diego se tambalea un poco y lo tomo del brazo para estabilizarlo. ¿Podríamos hablar en privado?, le pregunto. Hay cosas que necesita saber sobre su hermano. Vamos a un pequeño parque cerca de su oficina. Diego se sienta en una banca, como si las piernas no le respondieran completamente. 26 años, dice, mirando al suelo. 26 años preguntándome exactamente qué pasó. ¿Qué les dijeron en el ejército? Que murió en acción durante una operación de rescate, que fue un héroe, que salvó vidas civiles, pero nunca nos dieron detalles. Las operaciones especiales son clasificadas, le explico, pero ahora puedo contarle la verdad. Durante la siguiente hora, le cuento todo. La misión de rescate, la tecnología que utilizábamos, la infiltración enemiga, la emboscada. Le hablo de la valentía de Alejandro, de cómo sus últimas acciones salvaron al resto de la unidad, de cómo murió en mis brazos pidiendo que le dijera a su hermano que lo quería. Diego llora sin intentar ocultar las lágrimas. Son 26 años de preguntas sin respuesta que finalmente encuentran paz. Sus últimas palabras, dice entre sollozos. Nunca supe cuáles fueron sus últimas palabras. Díganle a mi hermano que lo quiero, le repito textualmente, y que está orgulloso de que haya ido a la universidad. Sabía que ibas a hacer algo importante con tu vida. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Dos hombres conectados por la memoria de alguien que ambos amamos de maneras diferentes. Diego, le digo finalmente, hay algo más que necesito preguntarle. Tiene una hija llamada Sofía. Su expresión cambia de tristeza a confusión. Sí, Sofía es mi hija. Tiene 22 años. Estudia en la universidad. ¿Por qué? Le cuento sobre el incidente en el café, sobre las burlas, sobre la reacción de Jorge. Le explico que Sofía se estaba burlando de veteranos sin saber que uno de esos veteranos había estado con su tío cuando murió. Dios mío, susurra Diego. Sofía no sabe nada sobre Alejandro. Nunca le contamos sobre él. ¿Por qué? Porque se detiene, luchando con las palabras. Porque dolía demasiado. Porque cada vez que intentaba hablar de Alejandro, me derrumbaba. Porque pensé que era mejor que ella creciera sin cargar el peso de esa tristeza. Diego, su hija necesita conocer a su tío. Y nosotros necesitamos que ella entienda por qué su comportamiento nos afectó tanto. Diego asiente lentamente. ¿Podrías traerla al café el próximo miércoles? Nosotros estaremos ahí, como siempre. Sí, dice con determinación. Es hora de que Sofía conozca la verdad sobre su familia. Esa noche, Diego llega a su casa con el peso de 26 años de secretos familiares que ya no puede cargar solo. Encuentra a Sofía en su habitación, como siempre, frente a su laptop, con audífonos puestos y múltiples ventanas abiertas en su pantalla. Sofía, le dice, tocando suavemente su hombro. Ella se quita los audífonos con esa expresión de ligera irritación que ponen los jóvenes cuando son interrumpidos de su mundo digital. ¿Qué pasa, papá? Necesitamos hablar sobre la familia, sobre tu tío. ¿Qué tío? Papá, tú eres hijo único. Diego se sienta en la cama de su hija y Sofía nota inmediatamente que algo serio está pasando. Su padre tiene los ojos rojos y una expresión que nunca había visto antes. No soy hijo único, mija. Tenía un hermano mayor. Se llamaba Alejandro. ¿Qué le pasó? Murió cuando tú tenías 2 años. Era soldado. Murió en una operación militar.
Sofía cierra su laptop y se vuelve completamente hacia su padre. «Papá, ¿por qué nunca me dijiste que tenía un tío?» Las lágrimas comienzan a rodar por las mejillas de Diego, porque dolía demasiado hablar de él, porque cada vez que intentaba contarte sobre Alejandro, me acordaba de todo lo que habíamos perdido. Era mayor que tú, 4 años mayor. Me cuidó cuando éramos niños, me ayudó con la tarea, me enseñó a andar en bicicleta, me defendió de los bully en la escuela. Sofía nunca había visto a su padre llorar. «Papá, ¿qué tiene que ver esto conmigo?» Diego le cuenta sobre el encuentro con el capitán Vázquez, sobre la historia de Alejandro, sobre la conexión con los veteranos del café. «Los señores que viste el miércoles en el café», le dice, «eran los compañeros de tu tío. Estuvieron con él cuando murió». La expresión de Sofía cambia gradualmente de confusión a horror. «¿Los señores con los teléfonos viejos?» «Sí, pero nosotros nos burlamos de ellos». «Lo sé». Sofía se cubre la cara con las manos. «Papá, grabé un video». Carlos les gritó. María se rió. Y yo. «Dios mío, ¿qué hicimos?» «No sabías», le dice Diego abrazándola. «No podías saber». «¿Pero por qué no usan tecnología? Tiene que ver con lo que le pasó a mi tío». Diego le cuenta lo poco que sabe sobre el trauma tecnológico, sobre cómo la muerte de Alejandro está conectada con equipos de comunicación, sobre por qué esos hombres evitan dispositivos modernos. «Mañana», le dice Diego, «vamos a ir al café. Vas a conocer a los hombres que estuvieron con tu tío Alejandro. Y vas a pedirles perdón. Esa noche, Sofía no puede dormir. Se queda despierta en su cama, mirando al techo, pensando en el tío que nunca conoció y en los hombres a quienes había ridiculizado, sin saber que eran héroes que habían cargado el peso de la guerra durante décadas. Se levanta y busca en Internet todo lo que puede encontrar sobre la Operación Cóndor. No hay mucho. Las operaciones militares siguen siendo clasificadas, pero encuentra algunas referencias en periódicos viejos sobre una exitosa operación de rescate en 1998, donde fuerzas especiales salvaron a civiles secuestrados, con bajas mínimas entre el personal militar. En su habitación llena de tecnología, 2 laptops, una tablet, 3 teléfonos, cámaras, audífonos, cargadores por todas partes. Sofía comienza a entender por primera vez lo que significa vivir con trauma y cómo las cosas que ella considera esenciales para la vida pueden ser disparadores de pesadillas para otros. Al día siguiente, Carlos llega a su casa más temprano de lo usual. Su madre, Elena Ruiz, está preparando el desayuno cuando lo ve entrar con una expresión extraña. «¿Cómo amaneciste, mijo?», le pregunta. «Mamá», dice Carlos, sentándose en la mesa de la cocina. «Tú trabajas en el centro de veteranos, ¿verdad?» «Sí, desde hace 5 años. ¿Por qué?» «¿Has visto veteranos que no usen tecnología, que eviten los teléfonos modernos?» Elena deja de preparar el desayuno y se sienta frente a su hijo. «Carlos, ¿por qué me preguntas eso?» Carlos le cuenta sobre el incidente en el café, sobre las burlas, sobre la reacción del veterano mayor. «Ay, Carlos», susurra su madre, «¿cómo pudiste hacer eso?» «No entendía, mamá. Pensé que solo eran viejos tercos que no querían adaptarse». «Hijo, en el centro tenemos muchos veteranos que sufren de lo que llamamos trauma tecnológico. Hombres que estuvieron en operaciones donde la tecnología fue usada en su contra, donde los equipos de comunicación causaron bajas en sus unidades». Elena va hacia su habitación y regresa con un archivo. «Tengo información sobre terapias de grupo para veteranos con PTSD específico de tecnología.
Es más común de lo que crees. PTSD de tecnología. Sí. Imagínate que los aparatos que ahora usamos para entretenernos y comunicarnos fueran los mismos tipos de aparatos que mataron a tus mejores amigos. ¿Cómo te sentirías cada vez que escucharas una notificación? Carlos se queda callado, por primera vez comprendiendo realmente la magnitud de lo que había hecho. Mamá, ¿puedes ayudarme a entender más sobre esto? Quiero pedirles perdón adecuadamente. El miércoles llega con una tensión que todos podemos sentir. Jorge, Antonio, Pedro y yo llegamos al café a la hora de siempre, pero ninguno de nosotros está seguro de qué esperar. Diego me había llamado la noche anterior para confirmar que vendría con Sofía, pero no sabíamos si los otros jóvenes aparecerían también. Llegamos a nuestra mesa habitual, pero hoy el ambiente se siente diferente. Otros clientes nos miran con curiosidad. La historia del veterano que explotó se había extendido por las redes sociales del café, y aunque no sabían los detalles, sabían que algo importante había pasado. Jorge está especialmente nervioso. Ha traído una carpeta con documentos y fotografías de la Operación Cóndor. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le pregunto. Ramón, he cargado esta culpa durante 26 años. Si esa muchacha es realmente la sobrina de Alejandro, tiene derecho a saber qué tipo de hombre era su tío. A las 3:15, Diego entra al café con Sofía. Ella se ve diferente de la semana pasada, menos segura, más humilde. No trae su laptop ni sus cámaras, solo un teléfono que mantiene guardado en su bolsa. Diego la guía hacia nuestra mesa. «Señores», dice Diego, «soy Diego Martínez. Creo que el capitán Vázquez les ha hablado de mí». Nos ponemos de pie, automáticamente adoptando la postura militar que nunca perdemos completamente. «Señor Martínez», le digo, «es un honor conocerlo finalmente». «El honor es mío», responde, «y esta es mi hija, Sofía». Sofía se acerca tímidamente con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Señores», dice con voz temblorosa, «quiero pedirles perdón. No sabía que ustedes habían conocido a mi tío. No sabía que él había...» Se detiene. No puede terminar la frase. «Siéntense, por favor», les digo con la mayor gentileza posible. Mientras nos acomodamos en la mesa expandida, veo que otros clientes han comenzado a observar discretamente. Algunos reconocen a Sofía de las redes sociales. Otros simplemente sienten que algo importante está ocurriendo. «Sofía», le digo, «antes de que sigas disculpándote, quiero que sepas algo. Tu tío Alejandro era el mejor soldado que tuve el honor de comandar». Jorge abre su carpeta y saca la fotografía que conocemos de memoria. «Esta es la última foto que tenemos de él», dice Jorge, pasándole la imagen a Sofía. «Fue tomada 3 días antes de la operación». Sofía toma la fotografía con manos temblorosas. Es la primera vez que ve a su tío, y la semejanza con su padre es innegable. «Se parece mucho a papá», susurra. «Tenía tu misma sonrisa», añade Pedro suavemente. Durante los siguientes minutos, los 4 veteranos compartimos nuestros recuerdos de Alejandro. Su entusiasmo por la tecnología, su brillantez con los equipos de comunicación, su lealtad hacia sus compañeros, su humor que mantenía alta la moral de la unidad, e incluso en las situaciones más difíciles. «Puedo preguntarles qué pasó exactamente», dice Sofía, con una voz que apenas podemos escuchar. Jorge respira profundamente. «¿Estás segura de que quieres saberlo todo?» «Sí, necesito saber». Es entonces cuando Jorge comienza a contar la historia completa de la Operación Cóndor.
Habla despacio, con la precisión de alguien que ha repasado cada detalle miles de veces en su mente. Era marzo de 1998. Un grupo armado había secuestrado a 32 civiles en una zona fronteriza, familias completas, incluyendo niños pequeños. El gobierno nos envió para rescatarlos. Alejandro era nuestro especialista en comunicaciones, continúa. Manejaba todas las radios, los GPS, los sistemas de rastreo. Era un genio con la tecnología. La operación estaba diseñada para ser rápida y silenciosa. Íbamos a infiltrarnos, localizar a los rehenes y extraerlos sin confrontación directa. Jorge hace una pausa, luchando con las palabras. Pero alguien había interceptado nuestras comunicaciones. Cada coordenada que Alejandro reportaba, cada movimiento que planeábamos, el enemigo lo sabía antes que nosotros. Cuando llegamos al punto de extracción, era una emboscada. El café se ha quedado completamente silencioso. Incluso los clientes de otras mesas han dejado de hablar, sintiendo la gravedad del momento. Alejandro fue el primero en darse cuenta de lo que estaba pasando, dice Antonio. Gritó por la radio que la señal había sido comprometida, que nos retiráramos. Pero era demasiado tarde, añade Pedro. Ya estábamos en zona de fuego. Alejandro siguió transmitiendo. Continúa Jorge, con lágrimas rodando por sus mejillas, alertando a las otras unidades, coordinando la retirada, salvando al resto de nosotros. Una granada dirigida impactó exactamente en su posición, digo yo, tomando control de la narrativa porque veo que Jorge no puede continuar. Las coordenadas GPS habían sido usadas para guiar el ataque. ¿Murió instantáneamente?, pregunta Sofía con voz quebrada. No, respondo honestamente. Vivió lo suficiente para asegurarse de que todos saliéramos con vida. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Jorge levanta la vista, mirando directamente a Sofía. Me pidió que le dijera a su hermano que lo quería y que estaba orgulloso de él por ir a la universidad. Diego, que había estado callado durante todo el relato, finalmente habla. Alejandro me ayudó a pagar mis primeros semestres. Trabajaba extra para enviarme dinero para los libros. Es en ese momento cuando llegan Carlos y María. Entran al café como siempre, cargados de tecnología, hablando en voz alta sobre algún proyecto digital. Pero cuando ven la reunión en nuestra mesa, Sofía, sentada con los veteranos, documentos militares extendidos, todos con expresiones serias, se detienen inmediatamente. «Sofía», dice Carlos, acercándose confundido, «¿qué haces aquí?» «Carlos, María», dice Sofía sin levantar la vista de la fotografía de Alejandro. «Estos señores me están contando sobre mi tío». «¿Tu tío?», pregunta María. «Sí, mi tío Alejandro, el hermano de mi papá. Murió en una operación militar en 1998. Carlos y María se miran entre ellos, comenzando a entender la magnitud de lo que había estado ocurriendo. ¿Era soldado?, pregunta Carlos en voz baja. «Era el especialista en comunicaciones de la unidad del capitán Vázquez», responde Sofía, señalándome. La comprensión golpea a Carlos como una onda expansiva. «Ustedes estuvieron en la guerra con el tío de Sofía». «Estuvimos con él cuando murió», dice Jorge simplemente. Carlos se deja caer en una silla vacía, su rostro perdiendo todo el color. «Dios mío, nosotros», yo les grité, «los ridiculizamos por no usar WhatsApp». «No sabían», les digo, «no podían saber». «Pero deberíamos haber respetado», dice María, con lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «Deberíamos haber respetado a cualquier persona mayor, independientemente de por qué no usan tecnología». Es entonces cuando Jorge hace algo que nos sorprende a todos.
Saca su teléfono flip y lo coloca en el centro de la mesa. ¿Quieren saber por qué uso esto en lugar de un smartphone? Pregunta a los jóvenes. Carlos y María asienten. Porque cada vez que escucho el sonido de una notificación de WhatsApp, revivo el momento en que la radio traicionó a Alejandro. Cada ping, cada ding, cada zumbido me regresa a esa operación. ¿Todos ustedes?, pregunta Carlos. Todos, confirma Antonio. Diferentes disparadores, pero todos relacionados con tecnología. Pedro perdió a su hijo en una operación similar 5 años después, explico. También por comunicaciones interceptadas. Antonio desarrolló pánico a los GPS después de que uno nos llevó directo a una emboscada en 2001. Y yo digo finalmente, no confío en ningún dispositivo que pueda ser rastreado o interceptado. Carlos se cubre la cara con las manos. Señores, no tengo palabras para describir cuánto lo siento. ¿Por qué no nos dijeron?, pregunta María. Porque las operaciones militares son clasificadas, responde Jorge, y porque pensamos que no entenderían. Pero sobre todo, añado, porque hemos aprendido a vivir con nuestro trauma en silencio. No esperamos que el mundo se adapte a nosotros. Sofía ha estado callada durante todo este intercambio, estudiando la fotografía de su tío. ¿Puedo preguntar algo?, dice finalmente. Por supuesto, le respondo. ¿Mi tío hubiera querido que ustedes evitaran la tecnología para siempre? La pregunta nos toma por sorpresa. ¿Qué quieres decir?, pregunta Jorge. Mi papá dice que Alejandro amaba la tecnología, que era un genio con los equipos modernos. Él hubiera querido que su muerte los separara de las cosas que podrían hacer sus vidas más fáciles. Jorge considera la pregunta durante un largo momento. Alejandro hubiera querido que viviéramos, dice finalmente. Hubiera querido que fuéramos felices. Pero también hubiera entendido por qué no podemos, añade Pedro. ¿Y si hubiera una manera de honrar su memoria sin cargar su trauma?, pregunta Sofía. Durante las siguientes 2 horas, algo extraordinario ocurre en esa mesa del café. 5 generaciones diferentes. Nosotros, 4 veteranos, Diego como la generación intermedia, y los 3 jóvenes comienzan a construir un puente sobre décadas de incomprensión. Carlos, usando su experiencia como programador, empieza a investigar en su laptop sobre PTSD tecnológico en veteranos. Descubre que es un fenómeno más común de lo que cualquiera había imaginado. Miren esto, dice, volteando su pantalla hacia nosotros. Hay centros de tratamiento especializados, terapias específicas, incluso aplicaciones diseñadas para veteranos con trauma tecnológico. ¿Aplicaciones?, pregunta Antonio con escepticismo. Sí, pero estas son diferentes. No envían notificaciones. No hacen ruidos inesperados. Están diseñadas específicamente para personas que han tenido experiencias traumáticas con tecnología. María, usando su teléfono, encuentra artículos sobre veteranos que han aprendido a usar tecnología moderna como parte de su terapia de recuperación. Dice aquí que algunos veteranos encuentran sanación al retomar control sobre los tipos de tecnología que causaron su trauma. Lee, en voz alta, no estamos diciendo que deban cambiar, añade rápidamente Sofía. Solo que tal vez tienen más opciones de las que pensaban. Jorge mira su teléfono flip. ¿Sabes qué?, dice, este teléfono ha sido mi escudo durante 26 años. Pero tal vez es hora de considerar si sigue protegiéndome o solo me está limitando. No hay prisa, le digo, y no hay presión. Lo sé, responde Jorge, pero Alejandro hubiera querido que siguiéramos creciendo. Esa tarde, después de que los jóvenes se van con promesas de regresar la próxima semana, los 4 veteranos
Nos quedamos en el café hablando hasta que cierran. ¿Realmente creen que Alejandro hubiera querido que superáramos esto?, pregunta Pedro. Creo que Alejandro hubiera querido que viviéramos la mejor vida posible, respondo. Y si eso significa aprender a coexistir con la tecnología moderna, entonces, tal vez deberíamos considerarlo. No como una traición a su memoria, añade Antonio, sino como una forma de honrarla. 2 semanas después, algo sin precedentes ocurre. Jorge llega al café con un smartphone básico. No es nada fancy, dice, mostrándolo nerviosamente. Pero Carlos me ayudó a configurarlo para que no haga ruidos inesperados. Y Sofía me enseñó cómo bloquear notificaciones. ¿Cómo te sientes?, le pregunto. Aterrorizado, admite, pero también liberado. Durante los siguientes meses, nuestra mesa del miércoles se transforma. Carlos viene regularmente, no para burlarse, sino para ayudar a cualquiera de nosotros que quiera explorar opciones tecnológicas adaptadas a nuestras necesidades específicas. María comienza a documentar nuestras historias, con nuestro permiso, creando contenido educativo sobre trauma militar para redes sociales. Sus videos sobre respeto intergeneracional y comprensión de PTSD se vuelven virales, pero de una manera positiva. Sofía establece una beca universitaria en nombre de su tío Alejandro, específicamente para hijos de veteranos que han perdido padres en operaciones militares. Pero lo más importante es que Diego finalmente puede hablar sobre su hermano sin derrumbarse. Trae álbumes de fotos familiares, cartas que Alejandro había escrito desde el entrenamiento militar, videos caseros de cuando eran niños. Sofía le dice a su hija un miércoles: «Hay algo que quiero mostrarte». Saca una caja que había mantenido guardada durante 26 años. Adentro hay medallas militares, certificados de honor y una carta oficial del gobierno agradeciendo el servicio de Alejandro. Estas pertenecían a tu tío, ahora son tuyas. Sofía toma las medallas con manos temblorosas. «Papá, ¿puedo hacer algo con estas?» «¿Qué tienes en mente?» «Quiero crear una exhibición en la universidad para que otros estudiantes sepan sobre veteranos como el tío Alejandro y como estos señores». La exhibición se inaugura 3 meses después. Se llama Voces Silenciadas, Veteranos y Trauma Tecnológico. Incluye las medallas de Alejandro, fotografías de la Operación Cóndor, que fueron desclasificadas especialmente para la exhibición, y testimonios en video de docenas de veteranos que sufren de trauma similar. Pero el elemento central de la exhibición es una mesa recreada exactamente como nuestra mesa del café, con 4 teléfonos flip y 4 tazas de café, junto con una placa que dice: «En memoria del teniente Alejandro Martínez y todos los veteranos que cargan traumas invisibles. El día de la inauguración, veteranos de toda la región vienen a ver la exhibición». Muchos se acercan a nosotros para contarnos sus propias historias de trauma tecnológico, de aislamiento, de incomprensión generacional. Pensé que era el único. Nos dice un veterano de 60 años que evita los cajeros automáticos porque el sonido de los botones le recuerda dispositivos explosivos. «Mi familia piensa que soy terco», dice otro, «pero cada vez que escucho una alarma de teléfono, me regresa a la guerra». La exhibición viaja a otras universidades. Los videos de María sobre respeto intergeneracional se comparten por todo el país. Carlos desarrolla una aplicación gratuita específicamente diseñada para veteranos con trauma tecnológico, que se descarga más de 50,000 veces en el primer mes. Pero para mí,
El momento más significativo ocurre 6 meses después de todo comenzar, cuando Jorge llega al café el miércoles con algo completamente inesperado. «Ramón», me dice, «quiero que veas esto». Me muestra su smartphone, pero no cualquier aplicación. Es WhatsApp. «¿Jorge?» Carlos me ayudó a configurarlo de una manera especial, sin sonidos, sin notificaciones automáticas, solo mensajes silenciosos que puedo revisar cuando quiera. «¿Cómo te sientes?» «Como si Alejandro estuviera orgulloso», dice. No porque esté usando WhatsApp, sino porque finalmente dejé de permitir que su muerte controlara mi vida. Esa tarde, Jorge envía su primer mensaje de WhatsApp. Es para el grupo familiar de Carlos, quien nos había invitado a todos a una cena. El mensaje dice simplemente: «Gracias por devolvernos al mundo». 1 año después del incidente original, el café El Encuentro instala una placa conmemorativa junto a nuestra mesa habitual. Dice: «Mesa de honor», donde las generaciones se encuentran y el respeto trasciende la edad. Pero más importante que cualquier placa o reconocimiento es el cambio que vemos cada miércoles. Nuestra mesa ya no son solo 4 veteranos aislados. Es un lugar donde jóvenes vienen a aprender historia directamente de quienes la vivieron, donde veteranos pueden compartir sus traumas sin juicio, donde la tecnología se usa como herramienta de conexión en lugar de división. Sofía trae regularmente a sus compañeros de universidad. Carlos ha desarrollado múltiples aplicaciones para veteranos que ahora se usan en centros de rehabilitación en todo el país. María trabaja como consultora para empresas que quieren crear ambientes más inclusivos para empleados con trauma. Y Diego finalmente puede hablar de Alejandro, no como una pérdida que definió su vida, sino como un hermano cuya memoria inspira a toda una nueva generación a entender el costo real del servicio militar. Pero tal vez el cambio más importante ocurrió el mes pasado, cuando un grupo de veteranos jóvenes de la guerra actual comenzaron a venir a nuestras reuniones de los miércoles. Ellos cargan sus propios traumas tecnológicos, drones que mataron compañeros, sistemas de comunicación hackeados por el enemigo, tecnología militar que funcionó mal en momentos críticos. «La tecnología cambia», le dijo uno de estos jóvenes veteranos a Jorge, «pero el trauma es el mismo». «Y la sanación también», respondió Jorge. «La sanación también es la misma. Ahora, cuando la gente pregunta por qué algunos veteranos evitan ciertos tipos de tecnología, ya no es un misterio. Es una conversación. Es una oportunidad para educación, para comprensión, para construir puentes en lugar de muros. Y cuando jóvenes como Sofía, Carlos y María ven a personas mayores que hacen elecciones tecnológicas diferentes, ya no asumen ignorancia o terquedad. Asumen historia, experiencia y posiblemente trauma que merece respeto y comprensión. Porque al final aprendimos que las heridas invisibles duelen más que las físicas y duran más. Pero también aprendimos que cuando las compartimos, cuando las nombramos, cuando las honramos en lugar de esconderlas, pueden transformarse de veneno en medicina. La tecnología que una vez nos traicionó, ahora nos conecta. Los jóvenes que una vez se burlaron de nosotros, ahora nos defienden. Y Alejandro Martínez, que murió usando tecnología para salvar vidas, finalmente tiene la sobrina que nunca conoció, quien usa esa misma tecnología para asegurar que su memoria, y la de todos los veteranos como él, nunca sea olvidada. Esta historia nos recuerda que las diferencias generacionales en el uso de tecnología
pueden esconder traumas profundos y experiencias que merecen respeto. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por sus elecciones tecnológicas sin conocer su historia? ¿Qué traumas invisibles podrían estar cargando las personas mayores en tu vida? La próxima vez que veas a alguien que prefiere métodos tradicionales, recuerda que cada elección tiene una historia. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados,